Vamos a seguir hoy con este pensamiento que Pastor Esteban comenzó la semana pasada y vamos a mirar un poco lo que está por venir. Lo mejor está por venir, 2023, lo mejor está por venir. Y vamos a mirar un poco y vamos a repasar un poco el mensaje que hizo hermano Esteban la semana pasada. Y vamos a recordar alguna cosa que él enfatizó en su mensaje, hablando del proceso de la perfección, ¿no? Eso fue que nos instruyó en ese proceso la semana pasada y decía algunas cosas, nos dejó algunos pensamientos muy importantes, como que los dolores son parte de la obra de la perfección. Es parte de esa obra. Así que recordamos y tenemos que aprender de brillar con lo que venga a mi vida. Porque es parte del proceso, ¿no? Lo que pasa en nuestra vida, entendemos, sobre todo como cristianos, es parte de ese proceso que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y decía algo importante que decía, fijamos en quién está obrando en nuestra vida y no tanto en el proceso mismo. Es el Señor Jesucristo que está obrando en nuestras vidas, está haciendo la obra en nosotros y necesitamos buscarle a Él sus propósitos en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer. Y el proceso requiere orden, sacrificio, disciplina. Y ahora vamos a leer otra vez el versículo que encontramos en Filipenses 1:6 y vamos a usar otra parte de ese versículo, la última frase ahí que dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que el día de Jesucristo, hasta el día de Jesucristo. Así que nosotros vemos lo que Dios la obra que Dios está haciendo en nosotros, tiene un propósito, un final, una obra que Él quiere cumplir con nosotros, tiene una meta, un meta. Esta vida es nuestra preparación para el gran final cuando llega el día de Jesucristo. Es como el jugador. Suena con jugar un final, ¿no es así? El campeonato del país o los Libertadores o campeonato de clubes en Japón. Ese es el sueño de cada jugador. Y por supuesto, el más grande de todos es jugar el final, que es la Copa del Mundo, ¿no? Los jugadores sueñan con eso, trabajan para eso, suben, buscan la perfección para llegar a ese final. Y nosotros también, nosotros necesitamos estar trabajando. Eso es el proceso de la perfección para el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Va a llegar en una de las dos maneras. Entonces, pero significa estar cara a cara con Cristo, estar en su presencia, el día de Jesucristo. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces lo veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es un pensamiento interesante, como fui conocido. O sea, Cristo conoce todos acerca de nosotros. Y nosotros vamos a estar con Él en ese día. O sea, la muerte en Cristo nos va a llevar a su presencia. Se recuerda en la cruz del Calvario, en Lucas 23:43. Jesús dijo al ladrón que se había arrepentido, que lo había puesto su fe en Jesucristo en ese momento, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
hoy estarás conmigo. Y quiero también leer en ese mismo capítulo 1 de Filipenses, donde Pablo dice en versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo estaba entre una decisión, un deseo, ¿no? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él entendía que él tenía una obra. Nosotros estamos puestos, cuando recibimos al Señor Jesucristo como Salvador, tenemos un propósito en nuestras vidas. De eso hablaba, de que nosotros tenemos un proceso hacia la perfección, pero ese proceso es para que nosotros en esta vida podemos servirle al Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos ese propósito con las miras hacia de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero es necesario por causa de los alrededor de nosotros, de vivir y servir. Y la segunda forma lo encontramos que es el rapto, el arrebatamiento, la venida de Cristo. Y pensando que Cristo va a venir por nosotros, debemos comenzar este año 2023 con su venida muy presente en nuestro pensar. Lo mejor que puede venir para nosotros es que Cristo venga en este año. 2023 puede ser este año. Y nosotros necesitamos vivir como que este es el año que el Señor va a venir. Tenemos que tener presente esta idea, esta esperanza. Quiero tomar ahora el tiempo que me queda esta mañana para repasar y enfatizar la importancia de... Disculpa. La importancia de este evento que viene. Ahora busca conmigo en 1 Tesalonicenses. Vamos a leer, y puede mantener su Biblia abierta ahí, que vamos a estar mirando ahí unas porciones de escritura. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, Pablo, otra vez escribiendo a los tesalonicenses, dice, 1 Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer incinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora nosotros vamos a mirar un poquito acerca de este evento que lo conocemos como el arrebatamiento. Vamos a pensar en esto un poco. Primeramente, quiero enfatizar la certeza de su venida. Muchos hoy en día dicen, Cristo no viene, ha pasado 2000 años. ¿Cómo que dijo que vendría pero no ha venido? ¿Cómo sabemos que va a venir?
Y bueno, la certeza de su venida está presentada por la Biblia. Hay 318 referencias al regreso de Cristo. Cristo dijo que vendría un diluvio. Y vino, ¿no? Fue predicho que Cristo vendría a este mundo y vino. Y dice que viene otra vez y vendrá. Cristo vendrá. Es presentado por los profetas. La restauración de Israel está relacionado con la venida de Cristo. Y eso lo podemos ver en Mateo 24. Hay mucha escritura que no lo vamos a poder. Hay mucho de este tema que podríamos desarrollar, que no lo vamos a poder hacer en esta mañana. Pero Israel está en su tierra y vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Esta reunión es uno de los asuntos principales del mensaje profético. ¿Por qué? Porque todo lo que leemos en el Apocalipsis tiene que ver, o sea, la parte que refiere a la tribulación, estos 7 años, después de este arrebatamiento de lo cual estamos hablando. Todo eso tiene que ver con Israel. Y si Israel no existe, como no existía, entonces es imprescindible que ellos estén en su tierra. El hecho de que Israel está en su tierra reunido es una certeza muy grande de la venida de Cristo. Vamos a hablar más de eso más adelante. La venida del Señor está presentado en la cena del Señor. Cada vez que recordamos y observamos la cena del Señor, estamos diciendo, creo que Cristo ha venido y estoy esperando que viene otra vez. Eso es lo que estamos observando cuando observamos la cena. La venida de Cristo está presentado por Cristo mismo. En Juan 14, Él decía a los discípulos que Él iba a volver. En Juan 14, 1-4 y versículo 3 dice, si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Presentado por los ángeles. En Hechos capítulo 1, cuando Jesús fue llevado al cielo, estaban los apóstoles, porque claro, no habían visto nunca, jamás una cosa así, que el Señor mismo había sido recibido en el aire y dice que fue escondido por una nube y se fue de ellos y ellos quedaron atónitos mirando y apareció unos ángeles y diciéndoles, ¿de qué están mirando? Este mismo Jesús que ha visto ir volverá en la misma manera. Y no leímos ahí en 1 Tesalonicenses que volverá en las nubes. Jesucristo va a venir. Está declarado por Él mismo. Entonces hay una certeza en que Él vendrá. Presentado por los ángeles. Presentado por los apóstoles. En Mateo 24 escribe Marcos, Lucas, Juan. Juan escribió en el Apocalipsis. Pedro, Santiago, Pablo, Judas, todos hablan de la venida del Señor Jesucristo. Es cierto que el Señor Jesucristo va a volver. Y nosotros necesitamos estar seguros de eso y que puede ser en este año. Vamos a hablar un poco de la manera de su venida. La manera será sobrenatural, como vemos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 10. Porque ahí estaban los apóstoles mirando. Porque nunca habían visto algo así, era sobrenatural, nunca había visto. ¿Ustedes han visto un hombre volar? ¿Subir solo? No, nadie ha visto eso. Y ellos no habían visto. Era algo sobrenatural. Cuando el Señor viene por nosotros, en un cerrar y abrir, un abrir y cerrar de los ojos, nos vamos a ir con el Señor. Va a ser sobrenatural. Va a ser selectiva. En Mateo capítulo 24 habla de que va a haber 2 en el campo trabajando. Y uno será tomado y otro dejado.
Serán otras mujeres trabajando, laborando. Y será uno llevado y otro dejado. ¿Por qué uno llevado y uno dejado? Porque aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador serán arrebatados en ese momento. Aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador serán dejados y pasarán a entrar en la gran tribulación. Va a venir un tiempo muy difícil sobre la tierra y eso pasará. Será selectiva, será sorpresiva. Ahí en Mateo 24, 27 dice que como el relámpago pasa del este al oeste en el cielo, así será la venida del Señor. Se aparece y se va. El mundo no va a saber qué hacer. No va a haber tiempo para encontrar un cristiano para guiarle a Cristo. No va a haber un pastor. Será tarde para clamar a Dios para que le salvara. Debe recibir Cristo mientras que haya tiempo. La Biblia habla de que van a aceptar y creer una mentira. Aquellos que no han aceptado a Cristo, que han tenido esta oportunidad, no van a poder ser salvos. Va a haber salvos en la tribulación. Pero el tiempo de la salvación es ahora. Ahora es el momento. El tiempo de su venida. Hablamos un poco. Acá hay dos cosas importantes. No podemos conocer la hora exacta. No podemos alterar el propósito de Dios, que Él lo tiene escondido. Eso lo vemos en Mateo 24, 36 y Hechos 1, 7. Marcos 3 y 32. No podemos saber. Si usted dice y ve que alguien dice, en tal fecha va a venir el Señor Jesucristo, no lo cree. Porque no va a suceder así. Nadie puede saber. Sí, la Biblia habla de que nosotros podemos saber los tiempos, pero el día exacto no. Pero lo más importante es esto. ¿Estás listo por su venida? ¿Estás esperando su venida? Si Cristo volviera en este instante, ¿escucharía esa voz de arcángel, trompeta de Dios? ¿Estaría en la presencia del Señor para siempre? Eso es lo que es la pregunta que nos enfrenta en este día. Vamos a mirar el regreso de los judíos, el tiempo de su venida. El regreso de los judíos a Palestina es el evento más importante desde el día de Pentecostés. Y esto ha pasado en nuestros tiempos. Hoy en día Israel existe. Y sabe que es el punto más conflictivo en el mundo hoy en día. Porque hay un pueblo que quiere destruir Israel. Israel solamente quiere vivir en paz en sus tierras que fueron dados a ellos por Dios. Y otros reclaman esas tierras. Entonces hay una gran pelea, disputa por todas esas tierras. Hay 3 dispersiones y regresos a la tierra prometida en la Biblia. Primeramente, Israel fue dirigida a Egipto y fue librados por Moisés cuando volvieron a sus tierras. Después fueron conquistados por los babilonios y fueron llevados muchos por Babilonia y diferentes partes del mundo. Y el regreso a Israel fue dirigido por Nehemías y Esdras 150 años antes de Cristo. Y ahí estaban en Israel y nació Cristo, vivió,
Pero en el año 70 después de Cristo, los romanos vinieron y destruyeron a Jerusalén. Israel y los judíos fueron dispersos por todo el mundo. Y no han vuelto a sus tierras en todos esos años hasta el año 1948, cuando le dieron otra vez. Y ahí están reuniendo. Israel está en su tierra. Entonces, para que Cristo pudiera volver, Israel tiene que estar en su tierra, porque dije, todo lo que tiene que ver de la tribulación después del arrebatamiento, tiene que ver con Israel. Entonces, ellos están. Eso es una indicación de que Cristo viene. Ahora, cuando yo recibí al Señor Jesucristo, yo recuerdo una clase sobre Apocalipsis. Esas clases se dieron en el año 1971, recuerdo. Como ellos hablaban. Y ellos trataban, porque claro, Israel era todavía bastante joven, no había sido una nación por muchos años. Y hablaban de que como que eso fue la indicación y trataban, decían que no va a pasar una generación ahora. Entonces ellos decían, Cristo va a venir y eso puede ser en 1980. Pensaban, no va a pasar 1980 hasta que Cristo venga. Y todo el mundo estaba mirando los tiempos y pensando cuándo y cómo. Y bueno, aquí estamos en 2023. Y Cristo no ha vuelto. Pero lo va a venir. Lo va a venir. Yo quiero leerles una escritura que se encuentra en Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y cuando yo recuerdo esas clases en 1971, por ahí, pensando, y cuando hablaba de que iba a ser el mundo gobernado por una persona, por un solo gobierno, yo pensaba, ¿cómo puede ser eso? Yo no veo eso. Cuando veíamos que habla de los testigos que van a estar muertos en la calle y todo el mundo lo va a ver. Hoy en día es muy posible, vemos las noticias en cualquier parte del mundo en vivo, ¿no? Y vemos en estos versículos Apocalipsis 13, 16 y 17 que dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, ¿cómo puede ser que un dictador o gobierno puede controlar todo el mundo y toda la humanidad? ¿Cómo puede ser eso? ¿Se da cuenta que hoy en día, en el día que estamos viviendo, las libertades que estamos entregando libremente? Por ejemplo, cuando ustedes bajan un app a su teléfono o su computadora y va a abrir y usar este app, ¿cuál es la primera cosa que piden? ¿Vio? Términos y condiciones. Dicen, ¿has leído los términos y condiciones? Tiene que tocar ese texto. ¿Cuántos de ustedes han alguna vez leído todos esos términos y condiciones? ¿Alguien? Yo tampoco he leído nunca. No sabemos, ¿no? Lo que dicen. Pero ¿sabe una cosa? Cuando apretamos el teclo acepto para poder usar su app que han creado, ¿sabe que estamos entregándoles algo de nuestra libertad? Porque ¿sabe lo que van a hacer?
piden acceso a sus fotos, piden acceso a su cámara, piden acceso a su micrófono. Y sabe que hoy en día hay cámaras en la calle, no sé cuántas escuché, hay multitudes de cámaras en las calles en Montevideo. Ellos saben lo que está pasando. Han estado mirando en Google o en Mercado Libre por un producto y de repente comienza a aparecer propagandas de ese producto. ¿Saben cómo ellos saben eso? Porque ellos saben de nosotros. Y sabe que hoy en día se da cuenta que ha sido más y más difícil de poder operar solo con efectivo. Han entrado en algunas tiendas y dicen que no aceptamos efectivo. Está más y más trabajando hacia estas tarjetas. ¿Y qué dicen? Eso es por el lavamiento de dinero, estamos controlando el narcos y ellos tienen todas sus excusas, pero están cada vez más y más controles sobre nosotros. En algún momento podría decir un gobierno de que si no acepta esto, no va a poder ir al supermercado y comprar nada. Ustedes, los obreros, Pablo, usted sabe, entendí que ahora no lo dan en efectivo a los obreros, tienen que tener una cuenta bancaria para que lo pasa a las cuentas sus sueldos, ¿no es así? Correcto. Sí, entendí que hace unos años hicieron esta ley. Son cosas cada vez más controladoras que pasan. Y estas cosas, no sé, pero esa es una indicación que estamos llegando un paso más cerca de la venida de Cristo. No sé, pero una cosa que sé, Cristo viene. Cristo vendrá. ¿Cuáles son las bendiciones que su venida traerá a los cristianos? Quiero dejar un pensamiento más. Lo que me hizo pensar de eso, de los controles que estamos dando a través de los apps y toda esa cosa, pensé un día, ¿sería posible que yo podría funcionar? Porque realmente lo encuentro, esto es una computadora, me siento que no vivo sin él, porque lo utiliza para tantas cosas. Y yo pensé, ¿sería posible que yo podría utilizar cosas como el internet si quiero buscar la definición de algo? Porque cuando mi mente tiene una pregunta, lo hago en Google y me tiene la respuesta. Estamos viviendo en la era de la información. Cuando tenemos alguna cosa con el cuerpo, entonces buscamos y sabemos. Podemos averiguarlo antes de ir al médico. Y vamos al médico y dice, pienso que esto me está pasando. Tiene razón. Creo que eso ha hecho más difícil el trabajo de los médicos, ¿no? Porque los pacientes saben más y más hoy en día. Y yo pensé, ¿sería posible? Y me di cuenta, no podría. Tendría que tirar eso. No podría realmente vivir. Sería casi imposible que yo viviera, sino que otro sepa muchas cosas acerca de mí, de lo que está metido en el uso del teléfono. Interesante, ¿no? Cuando nosotros pensamos en esa forma. Seguimos con las bendiciones de su venida que traerá a los cristianos. Primeramente seremos llevados de este mundo, de su dolor y problemas.
No es difícil de vivir por Cristo hoy en día. Y tengo que decirles que con el paso del tiempo va a ser más difícil, no va a ser más fácil. El mundo se va a mover más en contra, no necesariamente de la religión, sino de Cristo. De Cristo. Y nosotros, cuando el Señor vuelva, seremos librados por eso, porque después va a venir mucha tribulación, mucho dolor en la tierra. Otro beneficio es que vamos a ser transformados. Cuando viene ese rapto, en 1 Corintios 15 y 52 dice que seremos transformados. Esa perfección que tanto Cristo desea por nosotros y debemos estar luchando para tener, va a llegar a nosotros. Vamos a ser transformados y vamos a poder vivir por Él. Su venida nos va a reunir con nuestros amados que han ido antes de nosotros. Aquellos que han muerto en Cristo, los veremos otra vez. Ahora, lo que no sé es cómo va a ser esa relación. No va a haber casamiento en el cielo. Glenda no va a ser mi esposa en el cielo. Pero sí a Glenda la voy a conocer. Mis padres y otros que han ido antes conociendo al Señor. Su venida nos llevará al más dulce y más alto servicio para el Señor. Vamos a servirle por toda la eternidad. Como he dicho antes, este proceso de perfección es para prepararnos para lo que venga, porque nos vamos a tener un trabajo para servir al Señor. Nos va a tener algo que hacer. Dice la Biblia que reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Las limitaciones humanas serán quitadas y le serviremos siendo perfectos. ¡Qué esperanza! Lo mejor está por venir. Nosotros tenemos la esperanza de lo mejor que venga, y eso puede ser en este año 2023. Tenemos que vivir con la expectativa que Cristo viene. Ahora quiero dejar algunas conclusiones. Nosotros vamos a leer un poco más aquí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5. Primeramente, la primera conclusión de lo que estamos mirando esta mañana es que debemos asegurarnos de nuestra salvación. Por eso vuelvo a la pregunta: si Cristo viene hoy, ¿estarás arrebatados a estar con Él para siempre? ¿Tiene esta plena certeza en su corazón? Si no tiene esa certeza, entonces necesita hablar conmigo, con nosotros, para que nosotros podamos guiarle, mostrarle cómo tener su fe puesto totalmente en el Señor Jesucristo, para que esté asegurado de su salvación. En 1 Tesalonicenses 5, los versículos 9 y 10, dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esta vida, este proceso
es una relación con el Señor Jesucristo, obrando en nuestras vidas, transformando nuestras vidas para vivir con Él por toda la eternidad, sirviéndole hoy y sirviéndole para toda la eternidad. Debemos estar listos. Versículo 8 dice, pero nosotros, 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, conociendo los tiempos en que estamos viviendo, conociendo lo que está pasando alrededor de nosotros, esperando esa venida del Señor Jesucristo, sirviéndole, ganando almas, testificando a otros, porque el día viene cuando no va a haber oportunidad de recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Debemos estar trabajando este mismo versículo 8 de capítulo 5, 1 Tesalonicenses. Dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso quiere decir que estemos preparados, trabajando, siendo preparados para el trabajo, tomando las herramientas que necesitamos para servirle al Señor hoy. También en Hebreos capítulo 10 y versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué es aquel día? Es la venida del Señor Jesucristo. El día de Jesucristo de que estamos hablando. Nosotros tenemos que estar trabajando, congregándonos. No debemos alejarnos más de la iglesia. Es el otro lado. Tenemos que acercarnos más a la iglesia para obrar al Señor. Debemos ser animados. Aquí en el versículo 18 de capítulo 4 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras que vemos aquí de Pablo, que Cristo viene, no es para que nosotros nos asustamos, es que nosotros podemos tomar aliento, esperanza. También ahí vemos en el versículo 11 de capítulo 5, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que nosotros tomamos ánimo. Este año puede ser el año que viene el Señor. Tenemos que vivir cada día agarrando, aferrándonos, abrazándonos con ese proceso de servir, de perfeccionarnos, de acercarnos al Señor más, sabiendo que el Señor viene, vuelve. Y entonces quiero terminar esta mañana con el versículo que también el pastor Esteban utilizó la semana pasada, 1 Pedro 1:7, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Claro, nuestra obra, nuestro servicio, nuestro proceso va a ser probada. Pero miramos que estas probaciones sean para nuestro bien. Tenemos que brillar en lo que venga en nuestras vidas para que vemos que esto es parte de la obra que Dios está preparando para nosotros. Lo que Él tiene para nosotros. Seamos sobrios, vigilando, trabajando, extendiéndonos hacia la meta. Cuando corre el 100 metros, ¿no? Es rápido, termina en unos segundos, 10 segundos y ya está.
¿Y qué es lo que hacen cuando lleguen a esa línea final? Se lanza el corredor, tratando de alcanzar su compañero al lado. Y nosotros tenemos que lanzarnos como es la última oportunidad que tenemos para servirle al Señor, esforzándonos para servirle, tomando todo nuestro esfuerzo. Cristo viene. La pregunta es, ¿está listo para su regreso? ¿Está trabajando para el Señor? Es cierto, Cristo viene. Y es lo mejor que podemos esperar y desear. Amén. Es lo mejor que puede pasar a nosotros. Pero ¿qué tal de aquellos a los que amamos, que no conocen al Señor? Necesitamos orar, trabajar para ganarles.